Buenos días, un abrazo fuerte a nuestra gran familia de la Iglesia Sin Paredes y los que siguen este ministerio. Soy Licenis Polanco, quien aquí está esperándote para juntos tener un momento a solas con Dios. Buenos días, familia. Estamos en nuestro día miércoles 23 de febrero, en nuestro día especial de ayuno y oración, y hoy lo hemos estado consagrando y lo vamos a estar consagrando por la consagración. Estamos orando por que el Señor pueda tocar nuestras vidas y podamos tener un nuevo nacimiento. También estaremos orando por todo este muro de oración y peticiones que ustedes han estado solicitando desde nuestras diferentes plataformas, ¿verdad? Y nuestros diferentes chats y los que se han enviado en forma personal. Aquí estamos cubriendo este muro de peticiones, clamando. Y hay un pueblo que se está uniendo a este gran clamor. Que la gloria sea para el Señor, porque tú eres parte de este grupo de fieles que han decidido tomar estos días para orar, interceder los unos por los otros y rogarle al Señor, como así lo hicieron tantas personas en la Biblia. Descubrieron el poder de la oración y el ayuno. Y aquellos, ¿verdad?, que se quieran animar, hoy estamos en un ayuno full. Estamos tratando de eliminar lo más posible, porque hoy vamos a poner toda nuestra mente y todo nuestro corazón en este proyecto de fe, de intercesión especial por cada uno de nosotros. Así que le damos la bienvenida a todos ustedes que se están conectando desde sus diferentes puntos, diferentes países, diferentes horarios, pero un mismo interés y un mismo corazón. Así que alabamos el nombre del Señor en esta hora y oramos en su nombre para pedir su bendición y poder tener un momento de alabanza antes de desarrollar el tema de hoy. Te invito a que juntos oremos al Señor en esta hora. Oramos. Padre Santo y bueno, gracias, porque esta mañana, cuando sentimos esa vocecita en nuestro interior, esa inquietud que nos levanta, a veces a la misma hora, mucho antes de esta transmisión, y de esa manera, Señor, tú te manifiestas y nos recuerdas: estoy aquí, te estoy esperando, necesito hablar contigo, quiero darte un mensaje especial. Y qué hermoso, Señor, cuando podemos vencer y sacrificar un poco el sueño y saber que tú estás aquí. Gracias, Padre, porque tú eres el que llena nuestros días, nuestras tardes, nuestras noches de alegría. Tú eres la motivación más grande de poder alabar y poder tener un futuro lleno de esperanza. Esta mañana, Señor, te agradezco porque nuestra hermana Idia nos llevó, Señor, y nos abrió la puerta del poder con clamor y oración, y lo seguimos, Señor, lo seguimos extendiendo, y es un día especial. Queremos, oh Dios, que sea un día de milagros. Queremos ver un día de esa mano moverse con poder en dirección al cambio. Gracias, Padre, porque tú atiendes nuestros clamores. No importa que puedan ser únicos, puede ser que no sean tan grandes el problema como nosotros lo vemos. Pero cuando abrimos nuestro corazón en una oración sincera, nos gozamos en saber que tú nos oyes, que tú guardas silencio ante nuestras quejas, tú guardas silencio ante nuestro dolor, tú guardas silencio, Señor, a veces ante nuestras locuras. Pero cuando hablas con sabiduría, hablas con poder, hablas con autoridad. Y, Señor, nos pones a mirar tu naturaleza. Gracias, Padre. Tócanos en esta hora, levanta tus manos y bendícenos. Y que tu presencia marque la diferencia en este día. Que así sea. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a cantar
ese himno que mi papá cantaba todas las mañanas. Todas las mañanas yo escuchaba a mi papá cantar. Él era la voz y mi mamá, que ustedes todos lo conocen, dice, por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy gloria con gratitud, mi Dios. El sol brillante ya salió, camino en su luz del Salvador, el símbolo del magno Rey Jesús. Los cielos cuentan al que cree la gloria del Señor, la llama viva de la fe que alienta en el amor. Por la mañana eterna, pues, contigo cuando estés, yo del Cordero y de Moisés el himno entonaré. Yo del Cordero y de Moisés el himno entonaré. Himno del himnario, un himno antiguo, pero bueno, nos trae los lindos recuerdos que siempre lo cantamos. Mi papá siempre que cantaba ese himno siempre decía, inmediatamente cantaba ese, decía este. Ya la noche con su sombra se alejó, la mañana vino ya, y viviendo en plena luz me encuentro ya. La mañana vino ya, la mañana reina ya en mi corazón, toda sombra disipada, mi Señor. Yo cantando alegre voy, porque con Jesús estoy. La mañana reina ya en mi corazón. Qué hermoso es el poder saber que el Señor cada mañana nos abre una página nueva, una nueva experiencia. Por favor, aprendamos a cerrar capítulos. Cuando nosotros nos vamos a descansar a la cama, nosotros cerramos un capítulo. Habrá otro hoy diferente, con una nueva fragancia, con un nuevo sabor. Así que cantamos ese corito que nos gusta. Por la mañana cuando me levanto, le doy las gracias a mi Padre Santo. Él me cuidó mientras yo dormía y me despierta con gran alegría. Ahora yo anhelo en oración en este día su protección.
Wow, qué hermoso es poder decirle al Señor que entra en nuestro corazón. De una manera feliz, de una manera alegre, hoy queremos iniciar este día así, con alegría, con gozo, porque así comenzamos. El Señor nos despierta con alegría y no importa que tengamos que enfrentar algún momento difícil, pero mira, aquí estamos de pie y felices de que Dios está con nosotros. Gracias por haber cantado conmigo. Esperamos a ver si al final cantamos otro corito para cerrar este día de alegría. Es un día de ayuno, pero esto no es un día para que estemos tristes. Esto es un día en el que el Señor va a escuchar a su pueblo y nos vamos a regocijar. Recuérdense que Josafat mandó a un pueblo a cantar cuando se iban a enfrentar a la batalla. Así que nosotros también. Bien, vamos hoy a estar tocando un tema que ya está en pantalla. ¿Estás celoso por una túnica? En esta genealogía de Jacob que estamos destacando, vamos a estar destacando un poquito acerca de los personajes de la genealogía, cómo va mostrando su carácter. Recuérdense que el énfasis de este tema, ya nosotros hemos estudiado el libro de Génesis. Esta es la segunda vez que estoy tocando el libro de Génesis. Pero ahora bajo el ojo de la genealogía de Jacob y estamos dejando claro cuáles son algunos atributos del carácter de estos hijos de Jacob. Como vimos ayer, los atributos del carácter de los hijos de Esaú y de su genealogía, sus esposas, hasta sus nueras, de una familia de guerreros, de sangre fría, de jefes de familia, un reino poderoso, que tuvieron un reino, reyes mucho antes que el pueblo de Israel tuviera reyes. Es decir, que Dios llevó al pueblo de Israel por un camino más lento, mucho más lento. Y ayer estaba estudiando y descubrí una cosa que me emocionó tanto, pero no es para hoy. Eso hay que esperar para yo poder decirles y explicarles a ustedes eso. Pero me regocijé muchísimo. Me encanta el poder entender ahora con los mapas, puedo entender tantas cosas que verdaderamente es impresionante. Bueno, vamos al capítulo 37 y dejamos a los edomitas, que es el gobierno de Esaú, allá al sur, justamente donde está la ubicación del pueblo de Israel. Vamos en lectura al capítulo 37 desde el verso 1 y síganme por favor. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Eso es allí. Esta es la familia de la historia de Jacob, José siendo de la edad de 17 años. Y aquí comienza a darnos un dato interesante de la edad de José. No es muy común que la Biblia esté dando edades, excepto que esta edad pueda marcar un episodio importante en la vida de esa persona o en el tiempo en el que Dios está manejando la situación. Okay. Voy a mover un momento la pantalla hacia los mapas para que nosotros tengamos un poquito de noción de hacia dónde nos vamos a estar dirigiendo. Muy bien. Déjenme abrir un poquito aquí ok, si ustedes pueden ver ahí. Okay. Bien. Donde estaba Abraham estaba aquí en Hebrón. ¿Ok? Él se movía entre Beerseba y Hebrón. Estos eran los lugares donde Abraham e Isaac se habían mantenido. Y obviamente que hacia abajo es que está el reino de Edom. Pero hoy el movimiento va a ser hacia el norte. La historia de hoy, este mapa, nos vamos a estar moviendo hacia el norte. Dice allí que José tenía 17 años, apacentaba las ovejas de sus hermanos, Por ser aún joven, estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Silpa.
Quiero saber si ustedes saben y recuerdan quiénes eran los hijos de Bilha y los hijos de Silpa. ¿Por qué dice que como era joven andaba con ellos? Porque esos eran los hijos menores. Los mayores eran los hijos de Lea. ¿Ok? Lo que era Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Esos eran los hijos mayores. De paso, Rubén es el mayor de todos. Judá era el cuarto, Leví era el tercero, Simeón era el segundo. Ahí sería de entre los conocidos, ¿verdad? Rubén, Simeón, Leví y Judá. Ahí están los primeros 4 hijos mayores y todos eran hijos de Lea. Pero dice que José andaba con los hijos de Bilha y Silpa. ¿Estos son qué? Son Dan y Neftalí, Gad y Aser. Eran 4. Y tal vez el 5, ¿verdad? Cuando dice que andaba con ellos. Y José contaba a su padre la mala fama de ellos. Bueno, así que José aquí, además de decirnos que tenía 17 años, tenía fama de chismoso, ¿verdad? O de delatador, para no utilizar una palabra muy bien. Gad y Neftalí, Gad es Dan y Neftalí, Gad y Aser. Y entonces, él era el informante de su padre. Y nos dice aquí que esto es muy interesante, que el versículo 3 ya no llama a Jacob, sino Israel. Y dice que Israel amaba a José más que a todos sus hijos y da la razón porque lo había tenido en su vejez. Bueno, había sido, no era el más pequeño, era el primogénito de la esposa que más amaba. Y como lo tuvo en su vejez, según aquí la Biblia, dice que él tenía un amor especial más que a los demás. Y esto lo movió a hacerle un regalo especial, que fue una túnica de diversos colores. ¿Qué buscaba Jacob o Israel con esa túnica? Bueno, yo no creo que él hizo esa túnica para crear que esa sea la túnica de la discordia. Yo tengo un cuadro que se llama el cuadro de la discordia, que creó un revuelo en un momento dado. Pero eso no fue la razón, esa no era la motivación cuando compré el cuadro. Más bien era un cuadro para que nos deleitáramos viendo a Jesús, que es el cuadro que ustedes conocen, que yo he puesto siempre. A veces ponía de background en mis transmisiones el cuadro de Jesús, con el rostro de Jesús. Bueno, esa túnica no tenía ese fin, pero se convirtió en la túnica de la discordia. Porque esa túnica fue la que reveló y acentuó delante de los hijos de Jacob que José era el favorito. Esa era la túnica que le recordaba que este era el nene de papá. Y que el nene de papá era el más chiquito, entre comillas, porque el más pequeño era Benjamín, pero él es el informante de papá. Él es el que le dice, el que está, mientras está con nosotros, está observando lo que hacemos, y él es el que le informa a papá. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, y yo quiero que aquí tú vayas subrayando los sentimientos negativos que comenzaron a surgir en la vida de sus hermanos. Dice que como su papá lo amaba más que a todos ellos, no lo querían. Esa es la primera. Que aparece aquí es, no lo querían. Y la segunda era que no le podían hablar pacíficamente. Eran dos cosas que comenzó a ocurrir. Ni no lo querían y no le podían hablar pacíficamente. Es decir, que los hermanos de José siempre le hablaban en una manera ruda, rough, sin modales, molestos. No eran amables y gentiles con él. Te pregunto, ¿cuál es la túnica que causó celos en ti hacia otra persona? Quizás sobre tus hermanos, sobre alguien de tu familia, alguien que tú amas.
¿Cuál es esa túnica que impide que tú le hables con cariño, que te impide que le hables con amor, que lo quieras? ¿Sabes que todos cargamos, tenemos esa túnica, que es la razón por la que nosotros a veces vivimos amargados por el celo, la envidia y el odio? Yo quiero que nosotros comencemos a identificar esa túnica en nuestra vida, o la túnica que ha hecho que otros sientan esos mismos sentimientos sobre nosotros. ¿Cuál es esa túnica por la cual otras personas no te pueden hablar pacíficamente o no te pueden demostrar que te quieren? ¿Qué es lo que tú tienes que el Padre te dio? ¿Cuál es esa túnica especial de colores que el Padre te hizo a ti, lo cual levanta celos sobre otros? ¿O qué túnica especial que el papá, nuestro Padre, le dio a uno de nuestros hermanos, por lo cual levanta celos, envidia y odio en nuestro corazón? Pero esa era la túnica como yo le dije, de la contienda, de la disensión, de la división. Pero eso no fue todo. Un día José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos. Bueno, eso es una cosa que es normal. Aquí la soñadora de sueños kilométricos, que son películas, porque son películas, una cosa con lujo de detalle. ¿Cómo puede soñar así? No sé, pero mi hija tiene esa capacidad. Mi hija tiene sueños que cuando dijo, anoche soñé, todos nos sentamos cómodos en el sillón porque yo puedo, a mi parecer, en mi cabeza, yo tuve un sueño que duró toda la noche y a la hora de contarlo, lo conté en menos de un minuto. En menos de un minuto, y bueno, anoche soñé, era medio extraño, estábamos en un lugar, luego pasamos a otro, pero estaba fulano y fulano y pasó esto y lo otro. En un minuto, 2 minutos máximo, yo cuento un sueño que en mi mente duró horas en la noche. No así los sueños de mi hija. Cuando mi hija sueña, una vez nos contó un sueño y duró 1 hora. 1 hora 10 minutos duró ella contándonos el sueño, que jamás podré olvidarlo porque eso tenía etapa, tenía capítulos, aquello fue una cosa impresionante. Pero cuando mi hija sueña, eh, wow, ella nos transporta a una cosa que yo digo, wow, tiene el don de soñar. Y ya le dije que le estoy tomando mucho interés a sus sueños. Sus sueños tienen mucho sentido común. Y aun cuando pasa lo que todo pasa, que tú estás en un sitio y de momento apareces en otro y caes con otra ropa, con otra gente, pero es una continuidad del sueño. Aun cuando esas cosas pasan, me llama mucho la atención sus sueños. Bueno, el punto aquí es que José soñó y lo contó a sus hermanos, cosa que es normal. Y ellos llegaron a odiarlo aún más. Pero vamos a ver qué fue lo que soñó que lo odiaron más. Y le dijo, oíd esto, lo que yo soñé. Yo me imagino con la ingenuidad de un muchacho de 17 años que casi en nuestros tiempos es considerado un adulto, le falta un año para convertirse, ¿verdad?, en un adulto según la sociedad. Pero en los tiempos bíblicos era un muchacho. Y le dijo, mira, estábamos en el campo atando gavillas y mi gavilla se levantó y quedó derechita. Pero las gavillas de ustedes estaban alrededor y se inclinaban a la mía. Échale sal a la herida. Échale sal a la herida porque imagínate, con la túnica de la bendición, la túnica especial que el padre le hizo ya era nada más motivo. Cada vez que ese muchacho se ponía la túnica, eso le daba 4 úlceras a sus hermanos. Para que entonces ahora le sumaran estos sueñitos donde era dando a entender que sus hermanos se iban a inclinar a él. Y mira lo que dicen sus hermanos en el versículo 8. ¿Has de reinar tú sobre nosotros? ¿O has de dominarnos? Bueno, pues lo aborrecieron aún más a causa de su sueño y de sus palabras. No sé qué piensas tú
veo ingenuidad. Yo veo ingenuidad de parte de José al contar estos sueños a sus hermanos. Porque yo no sé si José estaba siendo consciente de cuáles eran los sentimientos, porque si sus hermanos no le podían hablar pacíficamente, él tenía que notar que sus hermanos no eran amables con él. No eran amables. Haciendo un juicio aquí, podemos decir que lo podía haber hecho ingenuamente o lo podía hacer tratando de buscar de llamar la atención de sus hermanos a él, ya que quizás él se sentía despreciado por sus hermanos, se sentía enajenado. Entonces quizás era una manera de llamar la atención de sus hermanos a él. ¿Estaba consciente José que estaba generando más odio en el corazón de su hermano hacia él al contarle los sueños? ¿Pudiéramos nosotros también estar generando celos y aún más odio? No solamente porque Dios te hizo una túnica de dones especiales. ¿Sabes que a veces nosotros nos sentimos celosos por las bendiciones que Dios le da a otro y no nos las da a nosotros? Por los dones espirituales que le da a otro y no a nosotros, por los talentos con los que Dios hizo nacer a otras personas. A veces nosotros sentimos hasta celos por el pelo, las mujeres sobre todo, que el pelo es algo como que sagrado para la vida de la mujer. Y a veces nosotros vivimos celosas porque a nosotros no nos tocó un pelo manejable, brilloso, bonito, alaciado, ondulado, no sé. Vivimos celosas por los pies, porque mira mis pies qué feo, mira mis dedos qué deformes. El cuerpo de alguien, mira qué piernas tan bonitas y yo tan delgada y tan flaquitas que me las dieron a mí, mira para allá que esa persona que hasta se le envidia el busto. Hay mujeres que le envidian el busto a la otra porque tiene mucho, porque tiene poco, bueno, porque nunca somos conformes con lo que tenemos. Pero déjeme decirle que a veces esa túnica son esas bendiciones, son esos dones, esos talentos, esos llamados que Dios le hace a otras personas. Y nosotros vivimos, mire, enojados con esa túnica de colores que nos deja ciegos. Y nos preguntamos por qué a él sí y a mí no. Y a veces olvidamos que Dios nos hace túnicas únicas. La túnica que Dios te hizo a ti es única para ti. La que me hizo a mí es para mí y nosotros lo que necesitamos es vivir agradecidos porque Dios nos teje túnicas únicas a nosotros. Y por encima de esa túnica de bendición, de esa túnica de dones y talento, están los sueños de José. Pero no fue el único. Otro día soñó y tuvo otro día otro sueño y esta vez se lo contó a sus hermanos y le dijo, tuve otro sueño y vi el sol, la luna y las 11 estrellas y 11 estrellas que se inclinaban ante mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre lo reprendió y le dijo, bueno, pero ¿qué sueño es este? ¿Que hemos de venir yo, tu madre? Y entiéndase que aquí tu madre no es Raquel, es Lea, ¿ok? Es Lea, ya Raquel había muerto. Yo, tu madre y tus hermanos inclinarnos ante ti. Y aquí vemos aquí cómo se despierta Habíamos marcado que no lo querían, no le podían hablar pacíficamente, ¿ok? Luego vimos que el otro sentimiento lo llegaron a odiar en el versículo 5 y ahora en el versículo 11 dice, los hermanos lo envidiaban, pero su padre meditaba en eso. ¿En qué meditaba Jacob? Bueno, Jacob meditaba en el sueño. Y aquí yo quiero destacar algo. Qué pena que Jacob no meditaba en las relaciones envidiosas y llenas de odio entre sus hijos.
Y esto es un detalle que yo quiero destacar. A Jacob le llamó la atención y meditaba en ese sueño. Pero no meditaba, ni veo aquí, no veo a Jacob reprendiendo a los hermanos por las reacciones de envidia o de odio o de falta de amor hacia su hijo. No, él meditaba en el sueño. Yo no sé en qué hubieses meditado tú. Tal vez nosotros también hubiésemos concentrado nuestra atención en qué significaría el sueño. Y yo quiero despertar aquí, levantar una bandera roja a nosotros los padres cuando hay situaciones como estas que se comienzan a generar en nuestro hogar, en donde hay envidia y celos y odio, y usted nota que no hay una actitud pacífica entre sus hijos, como que hay algo que impide que sus hijos se lleven bien. ¿Cuál es nuestra actitud ante esa situación? ¿Nos convertimos en mediadores de paz? ¿Reprendemos esa actitud? ¿Luchamos para que haya una armonía? Recuerden que estamos analizando en estos estudios las genealogías de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y vimos y hemos visto que la rivalidad entre los hermanos ha sido una consecuente. Esto ha sido un punto que se ha marcado consecuentemente desde Abraham. Entre Isaac y Jacob, entre Ismael e Isaac, entre Jacob y Esaú, y ahora lo vemos entre José y sus hermanos. Lo que yo no veo es que no hay una actitud de los padres en tratar de remediar la situación. No veo una intervención directa para atacar ese mal, sino que ya ese mal llega a un momento en que tú lo ves normal. Y cuando yo veo cómo a veces los hijos se discuten y se pelean, y yo veo a veces que los padres no intervienen, sino que a veces hasta llaman, como dice, avivan la llama y le dicen, dale duro, defiéndete. Apréndete a defender con tu hermano para que no te abuse. Eso no es la enseñanza que tú tienes que enseñarle a tus hijos, a que ellos aprendan a defenderse aún de sus hermanos, no. Veo padres a veces y dicen, todos los hermanos se pelean, yo me peleé con mis hermanos, todo el mundo se pelea. Eso es normal, en el fondo se quieren. No, señor, eso no es así. Los hermanos no se pueden amar en el fondo del corazón. Los hermanos tienen que amarse a flor de piel. Y es nuestra responsabilidad atacar eso. Pero veo cómo Abraham se hizo de la vista larga con este asunto, Isaac se hizo de la vista larga con este asunto, y ahora Jacob se hace de la vista larga. ¿Por qué? Porque ellos ven un patrón común de comportamiento. Ellos ven esto como un patrón común. Bueno, yo también me peleé con mi hermano y después me reconcilié, y mi papá lo hizo con sus hermanos y mi abuelo lo hizo, y no es nada, eso no es una cosa que el mundo se acaba. Entonces veo que Jacob medita en el sueño, pero no medita en el problema que tiene delante de sus narices. Y yo quiero que nosotros aprendamos a abrir los ojos ante los problemas que tenemos frente a nuestras narices, donde las bendiciones pueden ser causa de división en una familia. Bueno, y no por eso vamos a dejar que las bendiciones caigan. Pero tenemos que aprender a manejar esas situaciones cuando las vemos y no darle largas y hacernos de la vista larga y miramos hacia el otro lado y pensamos, eso es normal en mi familia. De paso, yo quiero decirles, en los años que llevo trabajando en el Ministerio de Mujeres, en el Ministerio de Damas, he tenido que escuchar historias escalofriantes. Y he conocido familias que el detonante es el manoseo a las niñas. Es decir, los actos lascivos. Los actos lascivos es el detonante de esa familia. Y desde el abuelo tocaba las nietas.
Y luego el papá también lo hacía y los hermanos. Y en una casa donde cuando usted mira para atrás, en esa familia, en sus 4 generaciones para atrás, todas las niñas fueron tocadas, manoseadas o violadas por el abuelo, por el tío, por el hermano. Y esa es la decadencia de eso. Y cuando una hija le decía, mamá, mira, que me dice, ay, mija, no te quejes, a mí también me pasó. A mí también me pasó, mi papá lo hizo, mi hermano lo hizo. Y a veces hablamos de eso como si eso fuera normal. Como si eso fuera normal. Comenzamos a ver los pecados y estas maldiciones generacionales, como ya todo el mundo en algún momento de nuestra familia lo vivió, hasta lo tomamos con normalidad, no lo tomamos como un fracaso, como un pecado, no lo vemos como algo terrible, no, porque pues aquí tu tía, tu tía, tu prima, fulano y fulano y fulano, todos hemos pasado por lo mismo. En otros casos, así lo he dicho y sencillamente estoy haciendo una retórica otra vez. La infidelidad. La infidelidad del abuelo, el bisabuelo le fue infiel a la bisabuela, el abuelo a la abuela, el papá a la mamá, y cuando viene la hija y le dice a la mamá, mami, acabo de descubrir que mi esposo me es infiel. Yo tengo ganas de dejarlo. Y dice, ¿cómo que tú lo vas a dejar? No, mija, aguante, que yo le aguanté montones de cuernos a su papá. Y mi mamá le aguantó montones de cuernos a mi papá. Y mi abuela le aguantó un montón de cuernos a mi abuelo. Ay, no, bueno, qué bonito. Eso es tradición familiar. Esa es la corona que nos caracteriza. Somos una línea de mujeres aguantacuernos. Perdone que eso se escucha tan feo lo que estoy diciendo, pero ¿usted cree que eso hay una manera bonita de decirlo? ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a las decadencias familiares y no le prestamos atención ni hacemos un alto. Entonces nos miramos en los espejos que están detrás de nosotros y no el espejo que Dios está poniendo delante, porque Dios viene hoy delante de nosotros a hacer un cambio dramático. Hay familias que esto de dar de beber, que son bebedores y borrachones, ya desde que el niño tiene 3 o 4 años le comienzan a dar sus sorbitos de cerveza y papá ya está jugando domino en la mesa y viene el nene y le dice, vente, mijo, que te voy a enseñar a ser hombre desde temprano. Y le abren la boquita y le dan un sorbito de cerveza y después se mueren de la risa, como el niño se restruja y se limpia la lengua porque no le gustó el poquito de alcohol que papá le dio en la cerveza o en el ron. Ah, mira, vaya. Mira cómo se estruja todo el niño. Y tenemos toda una descendencia de alcohólicos, de adictos. ¿Por qué? Porque eso es normal en nuestra familia. En nuestra familia le damos de beber vino y esto a los niños desde chiquitos para que aprendan. ¿Aprendan a qué? A destruirse, a matarse, a ser malos padres. Entonces estamos viendo cómo prestamos muy poca atención a los problemas que nosotros hemos visto desde generaciones para atrás normales y ahora lo queremos llevar con normalidad a nuestra familia, a nuestra próxima generación. Bueno, yo creo que para eso estamos estudiando. Versículo 12 dice, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre a Siquem. Vamos al mapa que tenemos de frente. Para poder nosotros ver hacia dónde ellos comenzaron a dirigirse, permítanme continuar leyendo para poder guiarlos en el mapa. Y dijo Siquem, aquí estaban, ellos vivían acá, en Berseba, entre Berseba y Hebrón. Aquí está Siquem, que fue justamente donde ocurrió la desgracia de Dina. Y dice aquí, y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ve y te enviaré a ellos. Y él respondió, muy bien. Israel le dijo, ve y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme respuesta.
Es decir, él lo está enviando como informante. Y lo envió del valle de Hebrón, que está aquí, el valle de Hebrón, hacia Siquem. Si la pregunta que me hago es que si Israel o Jacob hubiese estado consciente de la situación, de las relaciones tóxicas que habían entre José y sus hermanos, ¿lo hubiese enviado solo? Si yo sé que mis hijos odian a este hijo, porque es mi favorito, porque yo le hice una túnica de colores especiales para él, y porque él tiene unos sueños extraños y sus hermanos lo odian. Si Jacob hubiese estado consciente, si él hubiese tenido los ojos abiertos, ¿lo hubiese enviado solo? ¿Ah? Aquí lo que vemos es la ignorancia del padre de la situación que se está generando en su casa. Y déjame decirte que nuestras ignorancias y nuestras cegueras se pagan muy caras. Muy caras. Manda a José de informante. Y lo lindo es que lo manda con la túnica de colores a ver a sus hermanos a una distancia, que mire qué distancia, de Hebrón a Siquem. Estos son días. Versículo 15 dice, un hombre encontró a José perdido por el campo, bendito, un muchacho de 17 años, perdido en el campo. Todo esto está pasando a la edad de 17 años, que es la edad que está marcando el autor del Génesis para que nosotros tengamos un punto de partida. Todo esto está ocurriendo dentro de esta edad. Es decir, que entre una cosa y otra lo que estaban pasando eran meses, no años. Quizás en ese mismo año, para cuando él cumplió sus 17 años, su papá le hizo la túnica, se la celebró. De ahí, días o meses después, tuvo los sueñitos que le agravaron el corazón a sus hermanos. Y en ese mismo tiempo, meses después, el papá lo envía. Y el hombre le dijo, ¿a quién buscas? Él le respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me digas dónde pastorean. Aquel hombre le dijo, ya se han ido de aquí. Les oí decir, vamos a Dotán. Dotán está aquí. Dotán está más al norte de Siquem. Y ellos, versículo 18, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca, proyectaron matarlo. Ay, cómo es la cosa. Para que tú veas por dónde comienza un celo. Mira cómo es esto. Lo primero que llega al corazón no es odio. No es odio. Lo primero que llega al corazón es un sentimiento llamado celos. Ese fue el primer sentimiento pecaminoso que sintió Lucifer. No fue odio y no fue envidia. Fue celos. El celos, cuando tú no sabes digerir los celos, que los celos es cuando tú piensas que algo es tuyo. Por ejemplo, porque un hombre cela a la mujer porque dice, esa es mi mujer y no quiero que nadie me la mire ni la toque. Tú sientes celos sobre lo que es tuyo. Por lo que tú piensas que te pertenece. Fíjate que el primer punto en la vida de Lucifer fue que él sintió celos de Cristo, porque él pensaba que los privilegios que le habían dado a Cristo eran de él. Él entendía que eso le pertenecía. El celo engendra envidia. Ahora la envidia es diferente porque la envidia es cuando tú quieres tener algo que no es tuyo y le pertenece a otro. Esto es, ¿verdad? Esto es extraño, pero es así. El celo es cuando tú reclamas lo que tú piensas que es tuyo y no quieres que nadie te lo toque, que nadie te lo quite. La envidia es cuando tú anhelas lo que otro tiene que tú no tienes. Pero interesante que la envidia no nace de la envidia. La envidia nace del celo. Primero tú sientes celo.
Después tú sientes envidia. La envidia engendra odio y es el odio quien lleva a la muerte. Eso le pasó ¿a quién? A Caín. Caín sintió envidia de su hermano. Primero sintió celos de su hermano. ¿Por qué? Porque él entendía que la misma bendición que Dios había hecho sobre la ofrenda de Abel era también tenía que ser también su bendición, le pertenecía esa bendición. Pero vio que se la dieron solamente a su hermano. Y ese celo que le dio le produjo envidia. Y entonces él quería tener ahora la bendición que él entendía que era suya y que vio que no era suya, entonces ahora la anhelaba, ahora la quería tener. Y sintió envidia por su hermano. Y la envidia lo llevó al odio y el odio lo llevó a matarlo. Entonces ahora vemos aquí a los hermanitos de José teniendo un problema serio. Y su papá en la Lalandia. Y su papá ignorante, porque él entendía que eso no era un problema. Habiendo él pasado, señores, allá, el valle de Jaboc, donde estuvo allí orando para que el Señor tocara el corazón de su hermano, porque él sabía que su hermano lo podía matar. ¿Cuán fácil pudo olvidar Jacob el odio que una vez sintió su hermano Esaú sobre él y el terror que él sintió de que su hermano lo matara? Y ahora, después de viejo, no pudo remediar esta situación y ahora acaba de poner en peligro al hijo que más amaba. Y dice ahí que ellos dijeron, vamos a matarlo. Aquí viene el soñador. Mira lo que dicen, aquí viene el soñador. Ahora pues matémosle y echémosles en una cisterna. Y diremos que alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Es decir, ellos están tratando de buscar de que esos sueños no se hagan realidad. Así que no solamente lo identifican a él con su túnica, sino que ahora quieren, como decir, esto jamás se va a dar. Ese sueño que él dio, esto nunca se va a dar. Miren cómo no solamente hay sentimientos de celos, envidia, odio, están fabricando su muerte, sino que también están fabricando una mentira, porque vamos a decir, vamos a matarlo, y después decimos que lo devoró. Y ahí ustedes están viendo cómo están las raíces de esta familia, de la genealogía de Jacob, cómo estas son las características que permean la rivalidad, los celos, la envidia, el odio, la muerte y la mentira. Cuando Rubén oyó esto, que es el mayor, lo libró de sus manos y le dijo, no lo matemos, no lo matemos. No derramemos sangre, echémoslo en esta cisterna que está en el desierto y no pongas mano en él para poder librarlo de sus manos y volverlo a su padre. Cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron su túnica. Aquí comienza todo. Le quitaron su túnica, la túnica de colores que vestía, lo tomaron y lo echaron en la cisterna que estaba vacía, sin agua. Se sentaron a comer, sí. Se comieron la comida que él le trajo, feliz, sin pensar en el hambre de él. Lo echaron, lo tomaron y lo echaron en una cisterna vacía, sin agua. Se sentaron a comer. Alzando los ojos, vieron una compañía de ismaelitas que venían de Galaad con aromas, bálsamo y mirra que llevan de Egipto. Y aquí está Galaad. Miren aquí Galaad. Déjenme aquí ahora subir un poquito esto. Quiero recordarles que Galaad fue el nombre del lugar donde hizo pacto Labán con Jacob. Allí fue donde Labán, cuando persiguió a Jacob, se encontró. Y ahí fue donde él investigó dónde estaban los ídolos. Y ahí fue que levantaron unas piedras y dijeron, de aquí para acá tú no vas a pasar. De aquí para acá tú no pasas con malos sentimientos. Es decir, esta es la línea de la paz. Así que venían unos ismaelitas de Galaad, que justamente eran los descendientes de Abraham, eran familias de ellos, y ellos venían para Egipto. Para poder ir a Egipto tenían que venir de regreso por aquí. Mírate esto, ¿ok? Ellos venían de Galaad, pasan por Dotán, van a pasar por Siquem, y cuando ellos llegan ahí,
Entonces Judá, mira de quién viene la idea de vender a su hermano, de Judá, de la tribu de donde van a ser Cristo, de la tribu de los judíos. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿pero qué ganamos con matar a nuestro hermano y encubrir la muerte? Vamos a venderlo a esos ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convivieron con él cuando pasaban los mercaderes madianitas y ahora dice que son madianitas. Y usted dirá, bueno, pero no eran ismaelitas. Ok, ismaelitas es de donde vienen la caravana, que es una manera de decir que eran descendientes de Ismael. Pero aquí es interesante decir madianitas porque los madianitas es la nación que nace de uno de los hijos que tuvo Abraham con Cetura. El cuarto hijo que tuvo 6 hijos con Cetura después de la muerte de Sara. Y entiendo yo, si no mal olvido, el cuarto hijo de Abraham con Cetura se llamó Madián. Y los madianitas se unieron con los ismaelitas. En vez de estos hermanos de Isaac buscar estar cerca de su hermano Isaac, ellos se juntaron con los hermanos por parte de Abraham de Ismael. Y entonces dice allí que estos madianitas vinieron y los vendieron. Cuando ellos pasaron, sacaron a José de la cisterna, verso 28, y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Y esto es interesante porque mucho tiempo después vamos a ver que cuando entremos a Levítico, en las leyes levíticas aparece cuánto eran los precios en el mercado de personas. Si las personas eran menores de 20 años, se vendían por 20 piezas de plata. Por 30 de piezas de plata se vendían mujeres. Y por 50 piezas de plata, un varón mayor de 20 años. Es interesante que mucho antes de que esa ley se instituyera, los hermanos venden Judá, específicamente Judá, vende a José por 20 piezas de plata. Me parece increíble cómo la historia de Cristo resume la vida de sus antepasados. Y si bien ayer yo dije en el tema de la noche cómo la vida de Job se repitió en la vida de Cristo, esa angustia, vemos aquí como en la vida de Jesús, muchos años después, los mismos descendientes de Judá, los judíos, van a vender uno de sus hermanos, llamado Judas. Aquí quien vende a José es Judá. A Cristo lo vende Judas, también por 30 piezas de plata, que no era el precio justo, porque el precio justo eran 50, porque Jesús era mayor de 20 años. A Jesús lo venden por precio de mujer, porque las mujeres eran las que eran vendidas por 30 piezas de plata. Y entonces estamos viendo qué hizo que Judas vendiera a Cristo, a sus propios hermanos. El celo, la envidia, el odio. ¿Y a dónde los judíos van a llevar esta venta? A la muerte. Y estamos viendo cómo en la vida de José se está plasmando la vida de Cristo, donde sus propios hermanos lo vendieron a Egipto. Después volvió, parece que Rubén se había ido y no vio, no fue testigo de la venta. Y dice los últimos versículos, y con esto cierro. Cuando Rubén volvió
a la cisterna, no halló a José. Rasgó su vestido, volvió a sus hermanos y le dijo: el joven no está, ¿y yo a dónde iré yo? Entonces tomaron la ropa de José, degollaron un cabrito, tiñeron la ropa con la sangre, enviaron la túnica de colores a su padre con este recado: esto hemos hallado, reconoce si es la ropa de tu hijo. Y él la conoció y dijo: es la túnica de mi hijo. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó su vestido y se enlutó por su hijo durante muchos días. Se levantaron todos los hijos e hijas para consolarlo, pero él no quiso recibir consuelo y dijo: tengo que descender enlutado hasta la tumba por mi hijo. Y lo lloró su padre. En Egipto, los madianitas lo vendieron a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Vemos un dolor desgarrador en la vida de Jacob. Un dolor más, como si Jacob no hubiese vivido dolor. Yo creo que es una de las personas que tuvo una vida marcada por el sufrimiento, el llanto, el dolor, la decepción, fue él. Desde que ocurrió lo que ocurrió con su hermano, la rivalidad con su hermano, los abusos que vivió de su suegro, la muerte de su esposa amada, y ahora la muerte de su padre, el que nunca pudo ver a su madre, la muerte de Débora, quien se convirtió en su madre ante la pérdida de su mamá, y ahora por el hijo favorito. Mira, yo te voy a decir, hay dolores en nuestra vida que nosotros podemos evitar. Y hay dolores que vienen por consecuencia de nuestras cegueras y nuestra ignorancia y nuestras malas decisiones. Este dolor de Jacob, y con esto quiero cerrar con estos dos pensamientos. El primer pensamiento es que Jacob pudo haberse evitado este dolor y esta tragedia si hubiese estado más pendiente de la situación familiar que se estaba generando con sus hijos y hubiese tomado la decisión de, como decimos nosotros en un lenguaje vulgar pueblerino, hubiese metido las manos en el fuego para poder salvar la relación entre sus hijos. Pero la Lalandia en el que vivimos, siempre preocupados nada más por suplir las necesidades de nuestros hijos, la casa, siempre estamos pensando en el dinero, no nos percatamos de los tsunamis que se levantan dentro de la vida de nuestros hijos y no tomamos precauciones. Jacob no tomó precauciones y en su ilusión de que todo andaba bien y que los hermanos se peleaban, pero en el fondo se amaban, nunca pensó que sus hijos iban a ser capaces de atentar contra la vida de su propio hermano. Y déjeme decirles, si Rubén no hubiese intervenido, hubiese matado a José. Definitivamente sí lo hubiese matado. Pero el Señor intervino en la mente de Judá y dijo: no lo matemos, al fin y al cabo no lo amamos, pero es nuestro hermano, es nuestra sangre, y después tenemos que estar dando explicaciones de por qué lo matamos o no lo matamos. Mejor lo vendamos, que esta gente se lo lleve. Además, ellos son nuestra familia. Tanto los madianitas como los ismaelitas eran familia, sean por los hijos de Setura o sea por Ismael, eran familia. Y entonces, esto es lo último que quiero decirte. Esto es lo interesante. ¿Cuál fue la ruta para ir a Egipto? Señores, pasar frente a la casa. Porque los ismaelitas, para poder ir a Egipto queda acá abajo, en el Negev, por acá abajo. Y entonces esa caravana tuvo que pasar, vino de Dotán, pasó por Suquem, pasó por Betel, pasó por Jerusalén, pasó por Hebrón. José pasa casi frente a la casa de sus padres. Por eso es que dice en el libro Patriarcas y Profetas que él veía desde las montañas las tiendas de su padre. Pasó frente a las tiendas de su padre. Pasó por Beerseba, siguió hacia abajo. Pasó por las tierras de Edom, que colindan con las tierras de los ismaelitas, y llega hasta Egipto. ¡Wow! Cuán cercano estuvo su salvación. ¡Wow!
Y lo otro que yo te quiero acentuar es que no tengas que vivir, no vivas celoso con la túnica que Dios le ha preparado en forma única y especial porque no te sirve a ti. La túnica de José no le servía ni a Rubén, ni a Simeón, ni a Judá, ni a Leví, ni a Zabulón, ni a Isaacar, ni a Dan, ni a Neftalí, ni a Gad, ni a Aser, ni a ninguno. A ninguno le servía. Era única de él. Cuando Dios teje una túnica para ti, solo te sirve a ti. Cuando Dios le teje una túnica a alguno de sus hijos, solamente le sirve a él. Vive feliz con la túnica que Dios le hace a otro. Porque de la misma manera que le hace una a otro, te hace una a ti. Especialmente para ti. No permitamos que los celos, la envidia y el odio manchen nuestra fe y nuestro gozo de ir a tierra prometida. Porque el Señor tiene grandes bendiciones para su pueblo. Oramos al Señor. Padre Santo, gracias porque tu palabra es clara y todo lo que está escrito para nuestra enseñanza está escrito. Abre nuestros corazones y abre nuestros ojos y podamos ver, Señor, el mal que nos asedia y cómo el diablo quiere destruir la paz de nuestras vidas. En tus manos encomendamos nuestro corazón, nuestras agendas este día. Señor, ayúdanos a ser felices con la túnica que tú nos has hecho exclusivamente para nosotros y poder vivir felices. Ayúdanos a abrir nuestros ojos ante las realidades de cómo el diablo genera problemas familiares para destruirla. Ayúdanos a no solamente percibirlas, sino, Señor, darle atención para destruir esos enredos que el diablo hace en nuestra familia y poder dar paso a la bendición. Gracias, Señor, por todos aquellos que se han conectado y que de alguna manera están recibiendo la bendición de este tema de esta mañana. Bendícenos a todos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, familia, por haber estado conmigo una vez más. Estuvo contigo Lizenit Polanco. Hoy me oyes, por la noche me ves. Recuerda que vamos a estar haciendo pausas de oración durante el día de hoy a las 9, a la 1, a las 5 de la tarde y 9 de la noche. Te espero en esas pausas y nos estamos viendo en el tema de esta noche a las 8 de la noche, hora del Atlántico, en Entendiendo el Silencio de Dios. Quiero recordarles que todos aquellos que quisieran tener una parte, ¿verdad?, una participación en nuestra vigilia y nuestra Santa Cena del próximo de este viernes 25, por favor, escríbanme. Si usted tiene mi número de teléfono, me puede escribir por WhatsApp, al texto, me puede escribir al Messenger o al inbox de la página del ministerio y me puede decir que le gustaría o participar en un cántico, en una poesía o en un testimonio, que vamos a tener una apertura de testimonio para disfrutarlo. Así que gracias a todos, tengan un bonito día.